bien rojito, ahí por ejemplo, un poquito más. Ahí nos va a dar la pauta, ¿sí? Bueno, empezamos. A ver. Bueno, ¿qué es la cicatrización? La cicatrización es una ordenada y compleja secuencia de hechos en donde intervienen factores celulares y bioquímicos y cuya finalidad es reparar un daño tisular. Esto puede ser la piel, puede ser ósea, puede ser en cualquier tejido, pero con distinta arquitectura al original. Ustedes ven que la cicatriz no es piel normal, es piel distinta. Así que esa es la primera diferencia, eso es cicatrizar. ¿Por qué digo diferencia? Porque no es lo mismo reparar o cicatrizar que regenerar. Está muy de moda ahora hablar de la regeneración de tejidos, de las células madres, o yo no hablar de todo eso. Eso es distinto, porque la regeneración es restaurar la arquitectura y función normal. No se nota que hubo un daño, queda exactamente igual. En cambio, reparar es cicatrizar. Y cuando hay cicatrizar, en el caso de la piel, hay fibrosis. O sea, que repara con una distinta arquitectura y función. Nunca la piel que cicatriza va a ser igual a la original. ¿Cómo es este proceso? Tiene varias etapas y siempre partiendo del día cero, que es donde se provoca la injuria o el trauma. Este esquema o modelo es el proceso de cicatrización de una herida aguda, ¿sí? Siempre aparece una fase inflamatoria y de hemostasia, que es cuando se forma el coágulo, con vasoconstricción y hemostasia, y luego eso le da lugar a esto que se llama la fase proliferativa o de granulación, que es esta que ven en el medio, que es la más importante, que es cuando se genera el tejido nuevo, que se pone el tejido rojo en el fondo. Una vez que esto llega hacia la superficie, cuando se pega, se cierra totalmente, se pasa a la tercera fase, que es esta verde más acá, que es la fase madurativa o de remodelación, que es cuando la cicatriz pica o molesta, que está roja, que se va blanqueando, ¿sí? Entonces, en las dos, cuando está abierta es fase inflamatoria y proliferativa, y cuando está cerrada es de remodelación, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a encargar de estas dos primeras fases, porque la de remodelación en la parte patológica ya serían las cicatrices hipertróficas o los queloides. Entonces este proceso es un proceso secuencial que, como les mostré antes, no es que empieza uno y termina otro, sino que se van superponiendo las etapas. Acá, como les dije, hay un trauma, hay hemostasia para parar el sangrado, estas mismas plaquetas que llegan. Acá van viendo las distintas estirpes celulares que van participando de este proceso. Las plaquetas son las primeras que llegan y las comienzan a liberar estos famosos factores de crecimiento que le van avisando a su entorno que hubo un trauma y se tienen que activar las distintas células para regenerar tejido, para defender y hacer una barrera contra los microorganismos que entran y para avisar al entorno, liberando aún más factores de crecimiento para que comience la síntesis de colágeno vascular y todo eso. Pero no sabemos por qué a veces, que ese es nuestro desafío, pasa algo acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que se estanca. Y esa herida que tendría que cerrar, no se cierra. Y por eso estamos todos reunidos. ¿Por qué las heridas no se cierran? ¿Sí? Entonces, este proceso que tendría que ser normal, se para en la fase inflamatoria o en la fase de granulación. En ese intermedio, algo pasa. ¿Qué pasa? No sabemos. En realidad sí sabemos, pero tenemos que descubrirlo. Entonces, fase de coagulación con el coágulo, aquí vienen las células inflamatorias, ¿sí? Se hace el tejido de granulación y esta es la de remodelación porque ya está cerrada. ¿Qué es lo que pasa entonces en la fase inflamatoria o de hemostasia? Cuando hay un trauma, el vaso se rompe, por eso sangramos. Y lo que se expone hacia el vaso es el colágeno. Las plaquetas tienen carga negativa y eso hace que no se adhieran al endotelio, van circulando. El colágeno tiene carga positiva. Cuando se expone el colágeno en las plaquetas, se une como un imán y eso hace que se forme el coágulo. O sea, el mismo colágeno, el mismo trauma, hace que las plaquetas ahí se adhieran y empiecen a liberar los factores de crecimiento que están en sus gránulos. ¿Y qué es lo que liberan? Todo esto. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de transformación alfa y beta, el epidérmico, el fibroblasto, insulina, el angiogénico. Todo esto son mensajeros que le van avisando a las distintas células alrededor que se tiene que activar porque hubo un daño. Y aquí lo vemos un poquito más graficado. Hay una injuria tisular, no importa la injuria, si es provocada por un bisturí, si que se cayó, se raspó, se quemó, no importa, lo que sea, hace que esta plaqueta libere, es como una esponjita que se aprieta, así cuando se activa aprieta, y libera todos estos granulitos que ven acá, que cada uno tiene factores, son factores distintos, y cada factor va a ir estimulando distintas células.
Entonces van a provocar la coagulación, va a activar a los macrófagos y a los neutrófilos, a su vez los macrófagos van a volver a liberar factores de crecimiento, distintos factores van a activar finalmente los fibroblastos, que recuerden que son las células de la dermis, las que fabrican las sustancias de sostén, colágeno, elastina. Y va a estimular también a los vasos para formar nuevos vasos. La formación o la unión de colágeno y neovascularización, a eso se lo llama tejido de granulación, y por eso se llama fase de granulación. Aparte de esto, se van a activar ciertas células de estos fibroblastos que tienen filamentos de actina en su citoplasma, que se van a contraer y van a hacer, vieron que las heridas grandes que hacen úlceras por presión, vieron que la cicatriz es más chica que el tamaño original de la úlcera. La úlcera es así, cuando cicatriza a la mitad. ¿Por qué? Porque estos fibroblastos se activan y van cerrando, van traccionando para cerrar el diámetro de la herida. Cuando hay gran cantidad de pérdida de sustancia, no solamente cierra por granulación, sino que de abajo cierra por granulación y de la periferia hacia el centro por contracción. ¿Sí? Y luego viene la repiterización y, como les dije, una vez que está cerrada, remodelación y la cicatrifica. Vamos al tejido de granulación. El fibroblasto es la estrella. Se lo dije, fibroblasto y angiogénesis. Y esto que dice acá es matriz extracelular, está en inglés. Matriz extracelular. Entonces lo que produce fundamentalmente el fibroblasto es la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Es la sustancia amorfa, no son células. Es como si fuese la gelatina que sostiene a las células, ¿sí? El cemento que une los ladrillos. Los ladrillos son las células, el cemento es lo que lo une. Eso es la matriz extracelular. Está conformada por fibras colágenas, que hay varios subtipos, 15 subtipos, y fibras elásticas, que le dan consistencia y elasticidad. Ustedes saben que hay una enfermedad que es esclerodermia, en donde hay mucho colágeno y menos fibras elásticas. Aquellos que han visto pacientes con esclerodermia hace que la piel sea dura. Entonces necesitamos, por un lado, el colágeno, aparte de mantenernos jóvenes, porque también nos hace mantener jóvenes, necesitamos fibras elásticas para que no sea dura la piel, para que sea elástica. Y también necesitamos otras sustancias amorfas como glucosaminoglicanos y proteoglicanos, y este famoso ácido hialurónico, que es lo que va a absorber agua y lo que le va a dar elasticidad y turgencia. Si no, va a ser como elástica, dura, o sea, va a tener sostén, pero le va a faltar luminosidad e hidratación. Eso se lo dan estas sustancias amorfas. Y esto también se usa mucho en estética, ¿sí? El ácido hialurónico. Esto le da el estado de gel de la matriz. En esa sustancia amorfa es donde viven las células. Hoy en día se sabe que las células son tan importantes como la matriz extracelular. Por eso en los cultivos celulares, cuando se cultivan células y se traspasan células sin tener en cuenta la matriz extracelular, muchas veces fracasan, ya que están de moda todos los andamiajes y todos los que son las dermis sustitutas para darle sostén a estas células. Y aquí vemos cómo interactúan. Las células son estas y la matriz extracelular es esta verde, y están unidas, en este caso, por integrinas, que son moléculas de adhesión que adhieren las células a la matriz. Y si estas integrinas no están íntegras, o sea, no están bien, también falla el proceso de cicatrización, y cuando cierra y vuelve a caer, cierra y vuelve a caer, ¿sí? Esto se ve más en enfermedades autoinmunes también. Ahora avancemos un poco y recapitulemos qué es una herida crónica. Aquí vemos un corte de piel de afuera hacia adentro, capa externa epidermis, que es lo que nos tocamos. Recuerden que es avascular, o sea, no tiene vasos, y esto es lo que ven acá que está en rojo, es la membrana basal, esta ondulación, y se nutre por inhibición del plexo vascular que está en la dermis, que es esta capa intermedia. Ahí van a estar los vasos, y las glándulas y el folículo piloso. También recordar que el folículo piloso y las glándulas son invaginaciones de la epidermis, por lo cual eso es muy importante según la profundidad de la herida. Si nosotros respetamos los anexos, van a ser islotes, ¿sí?, de germinación para futura cicatrización. Y más abajo entonces tenemos el tejido celular subcutáneo o la grasa. Cuando nosotros perdemos sustancia, ya sea de la epidermis, de la dermis o la hipodermis, a eso se le llama una solución de continuidad o una herida. Pero en el caso que hay nula o escasa tendencia a la cicatrización y que se estanca por más de 3 semanas, o sea, por más de un mes, y va a dejar cerrando cicatriz, nosotros a ello lo llamamos úlcera. Herida crónica sinónimo de úlcera. Semiológicamente, un paciente que viene con herida de 2 meses de evolución ya tiene una úlcera, por definición. Entonces, de ahora en más, herida es aguda y úlcera es sinónimo de crónico.
Importa el origen de la úlcera. Bueno. Según el tipo de profundidad, de afuera hacia adentro tenemos una lesión epidérmica pura, a la que llamamos eriosión, o dermoepidérmica superficial, a la que llamamos excoriación, que es cuando se raspa y se ve el puntillado hemorrágico. Dermoepidérmica profunda, que respeta los anexos cutáneos, es de espesor parcial, y si va más allá del celular subcutáneo y no respeta anexos cutáneos, es de espesor total. ¿Esto es importante? Sí. Porque si nosotros tenemos una herida superficial, sabemos que tiene recursos como para repitelizar y regenerar piel desde sí mismo. En cambio, si ha perdido todas las capas y llegó hasta el celular, lo más seguro es que nos cueste mucho cerrar y ahí va a tener que tener una alta participación en la parte quirúrgica. Entonces, según la profundidad de la herida, a veces uno puede ir marcando la evolución de la misma. Entonces se llama herida superficial o de espesor parcial, aquella que compromete epidermis hasta la dermis y respeta los anexos cutáneos, y la profunda, la que no tiene anexos y va más allá de la dermis profunda. Bueno. Y a su vez hay una gran diferencia, como les dije, entre una herida aguda y una herida crónica, no solamente por el tiempo, sino que tiene diferencias en sí misma a nivel biomolecular. El modelo de proceso de cicatrización que les mostraba es un modelo de herida aguda, donde todo fluye normalmente, ¿no? Una secuencia pasa a la otra, viene la plaqueta, libera los factores y todos los mensajeros se comunican, se activan y ven que se activan todos los vasos. Acá está el factor de crecimiento vascular, del endotelio, los fibroblastos también liberan factores de crecimiento, los macrófagos y todo cierra. Pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Se modifica totalmente el proceso de cicatrización y aparecen actores nuevos. Aparece esto amarillo acá que se llama biofilm, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Es como una película donde viven las bacterias y donde se quieren quedar ahí. Estas bacterias comienzan a molestar, ¿sí?, el lecho de la herida y comienzan a interferir en todo el proceso de mensajería. Aumenta lo que llaman las metaloproteinasas, que liberan los factores de crecimiento, aumentan los radicales libres, acá están las proteasas, y todo eso es lo que nosotros vamos a tener que combatir para poder dar una evolución normal a ese proceso de cicatrización. Entonces, heridas agudas, como recién mostraba Sol, hay traumáticas, quemaduras, quirúrgicas. Heridas crónicas o úlceras, puede ser una herida aguda que se infecta, que tiene una dehiscencia en un paciente desnutrido, o una herida aguda como el de cúbito prolongado, que se prolonga en el tiempo y se hace una úlcera por presión. Puede ser también espontánea, por un factor isquémico, por una enfermedad por vasculitis, enfermedades autoinmunes, infecciosas. A su vez puede ser exógena, por algo de afuera hacia adentro, como las traumáticas, las patomimias. Se llaman patomimias las lesiones que provoca el mismo paciente por alteraciones psiquiátricas. Se tocan y se pueden hacer agujeros. ¿Lo han visto alguna vez eso? Se ve, sí. Químicas por ácidos o por álcalis, frías, bueno, por frío, calor, radiaciones, radioterapia, de afuera hacia adentro, por electricidad, o iatrogénicas, extravasación por drogas. Eso se ve en todos lados, ¿sí? Le ponen una vía, una droga, se extravasa, se hace una necrosis. Lamentablemente ocurre. O por administración de drogas, ¿sí? Nosotros no lo vemos mucho, pero hay bastantes publicaciones de pacientes con úlceras por consumo de drogas, cocaína, no sé si ustedes lo ven, ¿sí? Y a su vez tenemos toda la etiología de heridas endógenas, o sea, de adentro hacia afuera, provocadas por enfermedades del mismo paciente. Y bueno, acá tenemos vasculares, venosas, arteriales, de la microcirculación, de la macrocirculación, las linfáticas, las neuropáticas, las vasculíticas y las por colagenopatía. Tenemos un montón. Paniculitis, calcinosis, por enfermedades metabólicas como la diabetes. Diabetes es una de las enfermedades que puede traer el proceso de cicatrización, pero no es la única. Ah, seguro porque usted es diabético. No. ¿Y qué pasa cuando el paciente viene que no es diabético? Entonces se me acabó el argumento. No. Ven que hay un montón de enfermedades que pueden dar úlceras, ¿sí? Porfiria, necrobiosis, calcifilaxias, anemias, policitemia vera, eso también se ve, las leucemias, las infecciosas y las neoplásicas. Ojo con el cáncer de piel. Parece una herida común que no cierra, que no quiere cerrar, a veces se cierra, a veces se abre y termina siendo un cáncer de piel. Y se ve, hay que pensarlo. A manera de ejemplo, entonces, una úlcera de pierna, lo más frecuente que se ve, úlceras por decúbito, en heridas crónicas es úlceras de pierna con suturos externos, úlceras por decúbito en paciente internado. Dehiscencias quirúrgicas,
complicaciones de cirugía y pie diabético. Eso sería lo más frecuente que vemos todos. Y también hay factores internos propios del paciente que retrasan el proceso de cicatrización, aquí vamos rápido, y que generan todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes de edad van a cicatrizar más lento porque el poder de cicatrización es mucho más lento. Los pacientes que no están bien hidratados también, porque todos los nutrientes son necesarios para regenerar tejidos. Lo mismo que el paciente que está inmóvil, estado de coma, postración, cuadripléjico, los que están en silla de ruedas, ese mismo estado de postración y apoyar en el mismo punto. O los que usan tutores externos ortesis, también lo deben ver que hacen en el punto de apoyo en las condiciones crónicas. ¿Qué enfermedades? Como recién les mostraba, muchísimas: diabetes, cardiovasculares, circulatorias, autoinmunes, nutricionales. Eso ya es desafío nuestro de los médicos, descubrir qué es lo que está pasando. Si el paciente consume alcohol por las carencias nutricionales en la neuropatía periférica, va a traer problemas de cicatrización. Y lo mismo si fuman, y les cuento si es insuficiencia vascular arterial. ¿Qué medicamentos consume? Los corticoides retrasan el proceso de cicatrización y los inmunosupresores y quimioterápicos también. Y considerar los factores locales, qué curación venía haciendo el paciente que pueda estar alterando su proceso normal e impide o altera, ¿sí?, la normal cicatrización. Todo eso vamos a ir viendo esta mañana. Muchas gracias.